Buenas tardes, tengan todos. Esperemos que hayan pasado un buen fin de semana y feriado. Ahora tenemos que retomar nuestras actividades y, bueno, para empezar, vamos a ver un poco de lo que estuvimos haciendo antes. ¿Recuerdan lo que hicimos? Estuvimos probando. A ver, ¿alguien me puede decir, por favor? Gaby, Lorenzo, Rosemary, Amanda, ¿alguien se acuerda? Mayra. Buenas tardes, auxiliar. Hemos visto más que todo matrices y también nos enseñó a sacar un elemento determinado de una matriz. Muy bien, muchas gracias. Recordando que las matrices son arreglos ordenados en filas y columnas, vimos un poquito de lo que se podía hacer, incluso guardamos algunas variables que necesitaríamos, tal vez. Vamos a ver, vamos a recordar primeramente cómo importar datos. Acá nosotros tenemos nuestro par de datos de nuestra clase uno. Vamos a importar todo esto y listo. Mi workspace ya va a tener mis variables. Y otra diferencia también que hemos visto es a qué se refiere la ventana de comandos. Y vamos a activar algo. Listo. Ahora van a poder ver dónde está el cursor y qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Ya. En primer lugar, lo que decíamos es, ¿para qué nos sirve la ventana de comandos? ¿Y cuál es la diferencia con el editor? También deben tener muy en cuenta las pestañas para no entrar en pánico. ¿Sí? Ya les mostré cuál debería ser el formato en el cual deben basarse para crear sus archivos que tienen que enviarle al ingeniero en las evaluaciones y también para las prácticas, ¿ok? Vamos a continuar un poco con la ventana de comandos, pero hoy nos vamos a centrar en vectores y gráficas bidimensionales. Así es que ese es el tema de hoy. Vamos a aprender cómo graficar todo lo que deberíamos graficar. Como ven, se va a mostrar, no sé si es que se está apreciando el cursor y la escritura del teclado. ¿Se puede ver? Sí, Oxy se ve. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver eso también por si acaso. Empezamos con el borrado de todo. Clear all nos va a cerrar, nos va a borrar absolutamente todas las variables del espacio de trabajo. Primero, quedamos en que un vector que yo le puedo decir, digamos, x1, se lo puede definir entre corchetes y nosotros podemos darle valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, ese es un vector. Pero, ¿qué pasa si es que yo quiero hacer un y1 que sea función de esto? Directamente, bueno, pues que sea x1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué resultará? 1, 4, 9, 16, 25, 36. Claro, son los mismos elementos, pero elevados al cuadrado. Y eso por el hecho de que está el punto delante de la operación de potenciación. ¿Ok? Ahora, estas son formas manuales de crear vectores. No todos los días vamos a crear manualmente. Cuando encontremos una tabla, nosotros vamos a copiar la tabla. Perfecto. Pero cuando tengamos la función generadora, la vamos a generar. Y para eso necesito que sepamos cómo crear un vector de forma automática. Por ejemplo, si yo quiero crear x2 igual del 1 al 6, puedo hacerlo de esta forma. 1, 2.6. ¿Qué quiere decir y cuál será el efecto? No lo vamos a crear todavía. Y mira lo que sale.
del 1 al 6, ¿verdad? Esto se define como básicamente inicio, paso y final. Se puede poner los tres. Si yo omito el paso o el intervalo, eh, no vamos a tener otra cosa que espaciamiento unitario, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo 1, 2 puntos, 0.25, 2 puntos, 3, ¿qué es lo que va a pasar? Esto, que se va a crear un elemento, un vector fila, porque solamente es una fila con múltiples columnas, 9 para ser exactos, porque acá nos lo dice, columnas de la 1 a la 6 y la 7 hasta la 9, que tiene los elementos desde el 1, que está acá, hasta el 3, que será el final, espaciados cada 0.25, un cuarto de unidad. Entonces, sí, se nos puede crear, pero ojo, acá se crean vectores fila. Y si yo quiero crear un vector columna, a ver, por ejemplo, decimos que x2 se va a almacenar de esa misma forma para que sea un poco más pequeño hasta 2. Así. Puedo decir fácilmente, ya, x2 lo voy a poner como la traspuesta. Y miren, o mejor que sea x3 para variar. X3 es igual a X2 apóstrofe y dijimos que el apóstrofe transpone, es decir, se intercambian filas por columnas y el resultado es ese. Si por alguna razón nosotros queremos un vector columna, este es un vector columna, el que acabamos de crear, el X3, mientras que X2 es un vector fila, ya sabemos cómo se hace, cómo se genera automáticamente. Pero este no es el único modo de generar nuestros elementos. Podemos generarlos también mediante espaciamientos, pero conociendo la cantidad de elementos que deseamos generar en un intervalo. Por ejemplo, entre 1 y 2 yo no quiero que se genere cada 0.25. A mí lo que me interesa es que aparezcan 7. No sé cuánto habrá que poner, pero quiero que sean 7 y que sea un espaciamiento uniforme. En ese caso se utiliza linspace, donde es el inicio, el final y la cantidad de elementos entre este intervalo que se va a tener. Miren, 1, 2, 7. Inicia en 1, termina en 2 y tiene que existir 7 elementos en total, contando el 1 y el 2. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por si acaso, porque me dice columnas de la 1 a la 6. Y esta es la séptima columna, ¿verdad? El espaciamiento se ha dado de forma automática. Listo. Existe otra función, vamos a recurrir a la ayuda del MATLAB para poder ver, que es logspace. Si linspace es una generación espaciada linealmente, logspace será generar un vector espaciado logarítmicamente. ¿Sí? Miren, que dice de 10 a la A hasta 10 a la B y cuántos elementos. Vamos a ver cómo se generará. Solo por el ánimo de hacerlo, miren, desde 1 hasta 2, y yo quiero que se generen 6 elementos. Cierro. Ahí está. ¿Qué decía? 10 elevado al inicial hasta 10 elevado al final, es decir, desde 10 hasta 100, 6 valores que estén logarítmicamente espaciados. ¿Ok? Entonces ya tengo las formas de generar. Y si alguien quiere ver más ejemplos respecto de eso, ya saben que se puede hacer a Logspace, aparece la ayuda y ven More Help. En More Help les va a aparecer un cuadrito donde están las descripciones, claro, en inglés y algunos ejemplos que ustedes pueden ver, además de algunas sugerencias que se tiene para el, por ejemplo, Linspace y el Column. Linspace es lo que acabamos de ver. Y como ejemplo,
Si acá nos olvidamos o no ponemos la cantidad, nos dice que van a ser 100 elementos los que se vayan a generar. Para graficar está súper, porque si graficamos 100 elementos al menos, la gráfica va a salir razonablemente buena, contra 5 o 6, ¿sí? Y eso es lo que vamos a verificar ahora mismo para empezar a hacer nuestras gráficas. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Vamos a reducir un poco el tamaño de la fuente, que lo tenemos en 18, que baje a 14, para que se vea un poco mejor. ¿Alguna duda, alguna consulta por lo pronto? Listo. Si no hay dudas, continuamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero borraré mi pantalla con CLC. ¿Por qué? Porque estaba llena. En primer lugar, plot tiene esta sintaxis que yo voy a graficar X y Y. Para empezar, es lo básico. Ojo que esta es una gráfica bidimensional y vamos a compartir el total de la pantalla para que se pueda ver mejor. ¿Sí? Cuando yo le doy plot X1 Y1, miren que yo conozco X1 y Y1, de hecho yo los he creado. ¿Qué función me representa? Una parábola, que sería el equivalente a decir Y es igual a X al cuadrado. Y nosotros ya sabemos qué tipo de gráfica nos genera esto. Por lo tanto, podemos ejecutar la instrucción para ver si realmente es lo que esperamos. Miren, acá está. Pero se ve bien triste mi parábola, ¿verdad? Muy, muy triste. ¿Será que lo puedo mejorar? Y hablamos de la cantidad de puntos. Sí. ¿Qué tal entonces si vamos a crear dos vectores que vayan del 0 al 10, pero que tengan 100 puntos para ver cómo van a estar mis gráficas? A ver, vamos a borrar todas nuestras variables y vamos a volver a crear. Yo voy a poner, por ejemplo, x1 que vaya de 0 a 10. Pero no quiero que se muestre todo, así es que le voy a dar punto y coma. Quiero que exista un x2 que vaya de 0 a 10. Ah, pero yo quiero que sean 100 elementos. Para eso, linspace de 1 o de 0, mejor dicho, a 10 y que sean 100. Y que no se muestre porque no quiero ver los 100 elementos. Estoy seguro que va a sacar 100, pero no quiero ver. Miren la instrucción. ¿Qué apareció acá? X1, 1 por 11 doble. X2, 1 por 100 doble. ¿Qué quiere decir? Que X1 tiene 11 elementos y X2 tiene 100 elementos. Así es que ahí está. Pero yo voy a generar Y1 es igual a X1 potencia cuadrada. Punto y coma para que no se muestre. Y me va a aparecer Y1. Lo propio, pero para Y2, por tiempo sabemos que usamos el historial con las flechas y podemos modificarlo. Listo. Ahí están mis elementos en el workspace. Ya sabemos lo que hemos creado. Entonces, si yo digo plot x1, y1, ya sé lo que me va a dar. Me va a dar la gráfica. Se ve un poquito más decente, ¿no? Ok. Si yo no lo cierro, miren, no voy a cerrar esta figura 1 porque es una ventana que se ha generado. No lo voy a cerrar. Le voy a dar clic y voy a continuar escribiendo como si nada hubiese pasado. ¿Qué pasó? No se muestra nada. Ah, debo venir acá y se nota mucho mejor la curva. Está mucho más fina. ¿Qué quiere decir? Que vamos a superponer
la gráfica, es decir, la anterior, chao, y entra esta otra. Ah, pero yo quiero que ambas gráficas se vean. Cierran. Traten siempre de cerrar para que no les quede nada. Es un poco incómodo. ¿Cómo puedo hacer que se muestren dos? Una sobre otra se puede y también para comparar vamos a hacerlo. Miren, si yo pongo de la siguiente manera, plot x1 y1 y x2 y2, ojo que acá estamos poniendo los dos elementos, ¿no? XY correspondientemente. Así es que cuidado con mezclar. Si hacemos eso, ¿qué va a resultar? Resultará lo siguiente. Miren, hay una línea al parecer roja, naranja y otra que parece azul. ¿Se distingue bien? No. ¿Es una gráfica bonita, adecuada, que se pueda apreciar bien? No. Para eso es que yo necesito hacer algunos detalles, como expresar qué pueden ser los ejes, porque cada eje para nosotros en ingeniería vamos a representar gráficamente algo contra otro algo, magnitudes o incluso cantidades adimensionales. Entonces es recomendable que se vaya completando estas características, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Después vamos a ver otros tipos de gráficas que son muy interesantes. Pero, como les dije, la diferencia entre lo que estamos haciendo ahora y lo que podemos hacer en un script es muy grande. ¿Por qué? Yo voy a crear un script y le voy a poner función gráficas end. Y lo que acabo de hacerlo, me lo voy a llevar. Miren, lo estoy copiando así. Con control C, lo llevo al editor, lo voy a pegar acá, listo. ¿Qué va a pasar si es que yo ejecuto absolutamente todo? Ah, en ese caso, ya no me importaría mis variables del espacio de trabajo, miren. De hecho, yo puedo seleccionar todas estas, darle clic derecho también y borrarlo. Me dice, ¿estás seguro de que quiere borrar estas variables? Claro que sí, borradas. Entonces, lo que dijimos que sucede en una función de este tipo es que se crean localmente. Van a ver que al ejecutar este script, esta función, no nos va a aparecer nada en el espacio de trabajo, es decir, que no va a depender de nuestro espacio de trabajo. Y más bien se depende solo de lo que escriba en mi función. Ahora, primero, algo importante. Si ustedes ponen por delante el símbolo de dólar, se va a poner como comentario. Y el comentario ignora la instrucción. Pero yo quiero que aparezca solamente esto. Dijimos que vamos a ponerle más instrucciones para saber qué es cada cosa. Por ejemplo, lo primero de lo primero, título, entre apóstrofes. En apóstrofes, nosotros vamos a poner el título de la gráfica. Decimos y igual x al cuadrado. Listo. Ese es el título. ¿Qué más? La etiqueta del eje X me va a decir, yo quiero que me ponga eje X. Eje X, nada más. Para Y, exactamente eje Y. Ahora, ¿cómo funcionan estos comandos? Estos son para ver algunas opciones de la gráfica. Generalmente se van a utilizar después de la gráfica porque yo ya voy a tener un espacio donde se está graficando y voy a otorgarle un título a la gráfica, una etiqueta en el eje X, una etiqueta en el eje Y. También cuando represento dos o más pares ordenados, puedo poner lo que se denomina leyenda.
Es decir, la primera va a ser de 11 puntos y la otra va a ser de 100 puntos para ver la representación, ¿sí? Y si lo ejecutamos de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, lo primero que tiene que pasar es que me va a pedir guardar. Entonces yo le pondré un nombre más bonito, clase gráficas o de gráficas. Recuerden que son letras, mayúsculas, minúsculas. Solamente se permite el símbolo de barra baja. Puede tener números, pero no de principio. Y traten de que sea lo más representativo posible, a menos que, claro, sea una función, un archivo que vayamos a enviar. Si ejecuto, me va a pedir guardar. Y si lo guardo, se va a guardar con el mismo nombre de la función que he creado. Así es que, recomendación, no lo cambie. Listo. Miren mi ejecución. Acá está. Ya se ve mucho más aceptable mi gráfica. Ya sé lo que está pasando a pesar de que no pueda distinguirlo tan, pero tan bien. Pero se puede, ¿verdad? Se aprecia. Tal vez con otra función se vaya a distinguir mejor. ¿Ok? Vamos a cambiar un poco nuestro programa, pero hasta acá quisiera que alguien me diga si tiene dudas, por favor. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? A ver. Y si no hay dudas, yo voy a consultar. A ver, a ver. Carol, Janet, Giovanna, Rieder, Nitza, María, Fernando, ¿está todo claro? Está todo claro, Oxy. Muy bien, Janet, gracias. ¿Los demás? ¿Está todo Está claro. claro? Sí. Gracias, Reader. Perfecto. Bueno, entonces vamos a modificar un poco nuestro programa para que sea más evidente la diferencia entre una gráfica de 11 y de 100 puntos. ¿Cómo? Bueno, no vamos a usar la función de x al cuadrado. Como vimos, no es la más notoria. ¿Qué tal si utilizamos la función sinusoidal? Es decir, seno. Cuando yo voy a aplicar una función trigonométrica a un vector o a una matriz, el resultado va a ser un vector o una matriz correspondiente en tamaño de filas y columnas. Y bueno, veremos qué resulta. Pero acá también yo voy a cambiar, que esto es el seno de x. Ojo, que como MATLAB está en inglés, los comandos van a estar en inglés, así es que no sería, no es bueno que le pongan, digamos, eh, la instrucción como SEN, sino sin, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. A ver, la ejecución. Veamos ahora. Ejecuta. Listo. Ahora sí se ve, se aprecia la diferencia, ¿verdad? Miren cuán desastroso ha resultado graficar solamente con 11 puntos la función sinusoidal comparado con una de 100 puntos. ¿Con cuántos puntos prefieren graficar? Mientras más puntos, mejor, ¿no? Ya, y para guiarnos, también nosotros podemos activar lo que es eh, la cuadrícula mediante el comando grid on. Si yo introduzco solamente cito, miren, vuelve a abrirse y ya tiene la cuadrícula. Listo. ¿Qué tal? Razonable, ¿no? Muy, 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 muy razonable. ¿Y será que puedo hacer algo más? A ver, quiero hacer lo siguiente, solo para que se note.
Voy a poner coma. Mm, Linspace de 0 a 10, que sean 25 puntos. Cierro. Y voy a poner el coseno de eso mismo. O sea, me estoy complicando porque no estoy declarando los valores previamente. Sí, ¿se puede hacer esto? Veremos. Y acá también vamos a poner coseno. Listo. ¿Por qué en la leyenda y no en los ejes o en el título? Porque cada una de las gráficas se va a mostrar de diferente color y voy a poder notarlo. Precisamente ese es el objetivo de la leyenda. Y miren, automáticamente se me muestra el coseno en amarillo, como se puede apreciar en la leyenda, el seno, pero representado con 11 puntos, en azul, y en rojo el de 100. ¿Y qué pasa si a alguien no le gustan los colores? Por ejemplo, no, yo no puedo apreciar el amarillo, no me gusta y quiero cambiarlo. En ese caso, tendríamos que hacer las correcciones individualmente para cada uno de estos. Si solo el coseno es mi problema, allá. Es el último. Este es el primer par de datos. Segundo par de datos, y este es mi problema que se genera automáticamente amarillo y no me gusta el amarillo. Entonces yo voy a poner parámetros adicionales entre apóstrofes, que pueden ser los colores, pueden ser la forma de la línea y algunas marcas. Por ejemplo, solo el color. Yo quiero el color y quiero que sea verde. G de green. Y miren, solo con esito, ahí está. Ese es el tono de verde. Y sí, se puede escoger otro tono de verde en diferentes codificaciones. Entonces, ya he solucionado algo. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos una gráfica más o menos bien hecha. ¿Alguna consulta hasta acá? No está difícil graficar, ¿no? La cuestión es tener los puntos y listo. Pero vamos a ver un poco de los modificadores de color, solo un poco. Si yo pongo coma y entre apóstrofes voy a poner, por ejemplo, acá, yo quiero M. ¿Qué será M? Magenta. El código de colores nos dice que se tiene por defecto azul, verde, rojo, cian, magenta, amarillo, negro y blanco. Obviamente el blanco no va a ser bueno en el sentido de que si nuestro fondo es blanco, se va a perder, ¿no? Si cambiamos el color del fondo, no sirve. B. ¿En qué colores creen que vayan a salir M, B y G? ¿Alguien que adivine, por favor? Si M es de magenta y G es de verde, B de Azul. blue. Listo. Ahí está. Parece un circo, pero bueno. Y si quiero negro, K, porque la B ya fue tomada por el azul. Acá está. Y listo. Ese es uno de los modificadores. Son los códigos de colores. Otro es el marcador de trazado, se le dice. Es decir, que vamos a representar los puntos. Por ejemplo, si yo quiero que estos puntos se noten y se noten biencito, yo puedo ponerle, por ejemplo, un símbolo de suma. Y puedo ponerle, por ejemplo, al negro, a ver qué le podemos poner a este, una D. Y al verde pongámosle un círculo, una O. Estos modificadores van a hacer que la representación de pares ordenados sea sustituida por esos caracteres. Si es suma, va a ser una cruz o el símbolo de suma. Si es una D, va a ser un diamante. Si va a ser un
Una O minúscula es un círculo. Veamos. Ahí está. Como dijimos, diamante, círculo y símbolo de suma. Se pueden apreciar los pares ordenados, pero no están unidos de ninguna manera. Ese es un problema. Yo quiero que estén unidos, pero quiero que estén unidos de formas muy interesantes. Así es que, por ejemplo, uno, yo le puedo poner esta línea. Esta línea es la que nos da por defecto la línea sólida, una línea continua, uniendo puntos. Quiero también que este que sea un poquito más detallado. Quiero que vaya por una línea segmentada. Y acá yo quisiera que me dé una línea punteada. Con estos modificadores, los tres van a tener cada uno una característica bien diferente. Miren, línea sólida para el magenta. No se nota muy bien, pero es una línea segmentada para el negro y una línea punteada para el verde. El verde es uno de los peores colores para representar porque es demasiado claro. Vamos a cambiar este verde por un rojo. Y esto yo quiero que se note un poquito más y lo voy a cambiar por dash and point. Es decir, una línea y un punto. Y como ven, ahí está. Eso es formato, solo es formato de gráficas, ¿sí? Y estamos poniendo tres representaciones en uno. Vamos a ver también cómo se puede poner las representaciones en dos o más espacios de graficación en una misma figura. Porque, ojo, esta es una sola figura. Este es un espacio gráfico. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto de estos nuestros modificadores? Si alguien quiere poner algo, por ejemplo, a alguien le interesa marcar, digamos, un punto que está acá donde el cursor puede poner un texto en ese punto. ¿Cómo? Se escribe al final texto y entre paréntesis vamos a poner la coordenada. Yo quería que sea en 1 y, bueno, que sea en 1, 1, 1, el par ordenado. Y voy a ponerle texto, así de sencillo para que se note qué es lo que está pasando. Y lo graficamos nuevamente y ahí está. Miren, 1, 1. Claro, pues es que mi 1 en X está acá y subo hasta la unidad. Sería mejor en 0. ¿Qué pasa si es que yo lo dejo abierto? Miren, lo voy a minimizar. Minimizo y esto corrijo mi Y a 0 y lo vuelvo a ejecutar. No se me muestra, pero está creada y está acá. Y saca la última y a veces nos genera alguno que otro problema. Pero como ven, se puede poner el texto que queramos donde queramos. ¿Sí? Y se puede generar un punto, solo un puntito. Digamos que este 1,0 sea un punto, no sé, que yo quería remarcarlo. Claro, se puede y lo vamos a poner con algún código especial, o sea que se note. Pero, ¿qué tal? Mi línea ya está muy larga. No quiero aumentarle más ahí. ¿Qué hago? Uso el comando hold on. Quiere decir que lo que sea que haya graficado va a esperar, va a mantenerse y puedo usar otro plot donde voy a graficar 1,0 y voy a darle un formato. Y este formato, a ver, yo quiero que sea también que sea magenta, pero que tenga un cuadrado, S de square, magenta, y nada más, no necesita otra cosa. Entonces, a ver, vamos a graficarlo de esta manera. Ejecuto
Ahí está. Miren, hay varias cosas que han sucedido. Uno, que me ha aparecido el cuadradito en la posición que yo le dije. Al lado de esto está el comentario texto. Otro, en la leyenda aparece data 1, que es la representación del puntito que yo he mencionado, que yo he querido resaltar de alguna manera. ¿Será que puedo cambiar esto? Claro, puedo ponerle leyenda y cambiar esa representación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo pongo legend y digamos que esto sea raíz por alguna razón? Quiero llamarle así. Veremos cómo influye en nuestra representación. Ejecuto. Ahí está. Oh, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe qué ha pasado y por qué solo me aparece raíz? Porque debería poner todos los textos que corresponden a todas las leyendas en una sola instrucción al final. ¿Sí? Es decir que si yo me llevo esto, lo corto y anulo y lo introduzco acá, me va a salir mejor. Revisemos. Y algo, por si acaso, yo siempre les recomiendo que cierren todo. Este comando close all se refiere a que va a cerrar las figuras que pueden existir. Por ejemplo, yo ejecuté, aquí está, miren, 11 puntos, 100, coseno y raíz. Está todo lo que yo le he pedido, ¿no? Pero miren que yo lo voy a dejar ahí. Está, no lo estoy cerrando. Pero yo quiero cambiarle el título y quiero que sea, no sé, cuadrado. Y van a observar que se va a cerrar y me va a volver a mostrar. Lo cierra y lo vuelve a mostrar para volver a apreciar todos los cambios que hemos hecho. Es mejor a que estemos susceptibles de que sí es que se ha aplicado correctamente o no. ¿Sí? ¿Qué tal? Razonable, fácil, difícil, feo. No está tan feo, ¿no? Así es que si es que alguien quiere resaltar algún punto, esa es la forma en la que se va a hacer. Si alguien quiere introducir un texto, también, ya saben cómo se hace. Pero ahora, por alguna razón, ustedes han graficado de 0 al 10, pero no les interesa ver todo eso, sino solamente nos interesa un segmento, por alguna extraña razón. Digamos que a mí me interesa este segmento. Si me interesa solamente ese segmento, ¿qué puedo decir? Que el valor mínimo de X sea 0.8. El valor máximo de X será 7. El valor mínimo de Y es 0.4. Y el valor máximo de Y es 0.4 pero positivo. Ojo que el mínimo es negativo. Entonces, yo voy a restringir mi gráfica con un comando que me va a mostrar solamente una porción de los ejes. Y este comando es axis. Como ya he definido mis límites, el comando axis funciona de la siguiente manera. Axis necesita entre corchetes el valor mínimo de x, x inicial, coma, x final, coma, y inicial, coma, y final, cierra corchetes y cierra llaves. Listo. Entonces, para mí, el inicial de nx, es decir, el mínimo, que sea 0.8. El final, 7. El y inicial, menos 0.4 y positivo 0.4, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a minimizar esto o cerrarlo, ya no me importa mucho porque mi comando close all se va a encargar. Y luego de esto, escribo la instrucción que les mencioné. 0.8, espacio 7, menos 0.4, espacio 0.4, cierro y cierro paréntesis. Ya he copiado la instrucción.
De hecho, para que se vea, lo voy a recorrer un poco y vamos a apreciar si está bien copiado o no. Miren, esta es la instrucción y se puede ver que en efecto está bien copiada, ¿no? Ahora ejecutemos para ver si es que lo ha definido correctamente. Ahí está. Miren, observen. Desde 0,7 hasta, o perdón, de 0,8 hasta 7 y de 0,4 negativo hasta 0,4 positivo. Listo. ¿Qué es lo que se mantiene? El título del eje, el título del eje Y, el título de la gráfica y mi leyenda. Entonces ya saben cómo acercar, por decirlo así, mostrar solo una parte que sea tal vez la más conveniente, siendo que hubiesen graficado todo, ¿no? Esos son los comandos más utilizados también para toda esta parte. Así es que en 2 dimensiones ya sabemos cómo graficar. Existen un par de comandos que también los vamos a ver en un momento, pero para todo esto quiero mostrarles otro tipo de gráficos que lo vamos a hacer un poquito más ligeros y que van a estar solamente en el command window. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta de todo esto que acabamos de hacer? No hay dudas, está bien, eso es bueno, pero igual vamos a graficar posteriormente. Mucho, mucho, mucho. Vamos a necesitar graficar para cada examen. Necesitamos hacer representaciones gráficas y espero que todo esto les sirva porque es todo lo que se necesita, ¿ok? En la ventana de comandos vamos a hacer lo siguiente. Ahora, ¿alguien sabe por qué me sale tanto clase de gráficas, clase de gráficas, clase de gráficas? Porque cuando nosotros ejecutamos alguno de estos archivos M, se va a ejecutar primero el nombre de la función y luego todas las instrucciones y lo que se necesita imprimir. Como yo no he permitido que se imprima nada, entonces por eso solamente aparece el nombre del archivo o de la función. ¿Ok? Ahora, en la ventana de comandos, bueno, voy a borrar. ¿Por qué? Porque no quiero que esté así lleno. Vamos a hacer una bonita gráfica del tipo polar. Tal vez en algún momento nos sirva. Por ejemplo, yo quiero generar un vector uniformemente espaciado de 0 a 8 pi. Sí, pi es una constante, entonces podemos escribirla directamente. Es una de las palabras que ya están reservadas. Y si yo le doy enter sin poner punto y coma, ¿qué va a pasar? Se va a mostrar todos los elementos que acabo de crear y que son, ¿cuántos elementos se estarían creando? 200 elementos. No quiero mostrar eso. Ah, pero fallaremos para variar. Miren, ahí está. Se me llenó la pantalla. ¿Era necesario? No, pero ya está hecho. Entonces puedo borrar nuevamente. Solamente he limpiado mi pantalla de la ventana de comando y ya tengo almacenada mi función, o mejor dicho, mi vector fila que se llama tita. Voy a crear un R que se va a llamar o que va a contener tita, pero elevado a la 0,5. Y ya no quiero que se muestre, porque ya he aprendido mi lección. Listo. Y yo voy a realizar una gráfica polar
con tita y r. ¿Sí? Miren la diferencia. Acá está. Obviamente una gráfica polar es eso, ¿no? Que vamos a tener cuántas veces, cuántas vueltas va a dar y listo. Son varios tipos de representaciones. No necesariamente vamos a abarcar todos, pero en algún momento para alguna asignatura o para algún tipo de cálculo puede que lo necesiten. Así es que vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Para eso también tienen que recordar la forma de representar gráficamente. Ah, y puedo cambiar los colores y demás. Claro que sí. Con la diferencia que, bueno, los ejes van a estar referidos al ángulo y al radio. Si es que ustedes quieren aplicar cualquiera de las modificaciones que vimos. Otro. Voy a dejar los vectores que estamos generando, pero vamos a crear. A ver, ¿quién me dice, por favor, qué creen que resulta de aplicar este comando? ¿Qué creen que resultará? X igual a linspace menos 10, 10, 21. A ver. Vamos a preguntar. ¿Dónde está Marco Antonio, Gaby, Isabel, Paola? ¿Qué resultará? John, alguno de los dos John. ¿Están? Por ahí. Ya. Están en modo automático. Miguel, ¿qué resultará? Un vector de 21 elementos que esté entre menos 10 y 10. Muy bien, gracias. En efecto, si yo no voy a poner el punto y coma, miren, va desde menos 10 hasta 10 y claro, está uniformemente espaciado la unidad. Ah, qué bien. ¿Por qué? Porque el cero está ahí en medio, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Entonces, lo que vamos a hacer es generar algo más. Por ejemplo, yo voy a decir que y va a ser el seno de x. Y en ese caso me va a mostrar los resultados. ¿Por qué? Porque yo lo estoy permitiendo. Pero vamos a ver una representación en barras, es decir, el comando var x, y. Si yo ejecuto esa instrucción, miren qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, está representando gráficamente desde menos 10 hasta 10 en el eje X y los valores que va adoptando. Y claro, también tiene la forma, ¿no? Solo que es otra representación, una gráfica de barras. Y si no les gusta esto, por ejemplo, yo cambio y digo 2 por X. Bueno, simplemente va a ser como una recta que va a ir ascendiendo y miren la representación. Ah, en el caso de los negativos va incrementando y sí es de esa forma, ¿verdad? Entonces la gráfica de barras va a hacer eso, solamente representar en barras el valor de y. ¿Se puede configurar? Claro, se puede aplicar todo lo que ya conocemos. Me sirve de algo claro para representar datos estadísticos. Nos sirve muy bien. Listo. Este es el de barras. Vamos a ver otro que es muy parecido. Por ejemplo, a ver, ¿qué resultará de esto? Miren, ¿qué es eso?
Escaleras. Eso. El comando, el nombre del comando lo delata. Escaleras. Es básicamente que estamos haciendo como graditas de todo. Y se acuerdan que en 2.9 y 2.10, impulso, escalón, se puede representar también con todo esto. Claro, porque también tenemos algo de preparación con el Simulink, ¿no? Listo. Esta es otra forma. Hay varias y vamos a ver la mayoría de estas porque es importante que sepan con qué podemos contar y con qué no. Y al final vamos a ver una forma más fácil manejándolo en la ventana de comandos. Porque cualquiera para hacer gráficas, hagas Excel, ¿no? Es mucho más fácil, hago una fila, una columna, pongo todos mis datos y listo. Pero también deben ver que el MATLAB tiene esas posibilidades y algunas más que pueden resultar más cómodas para nosotros. Yo quiero generar un vector x1 que esté linealmente espaciado desde -5 hasta 5 y que tenga 50 elementos en total. No lo voy a mostrar. Y también quiero generar un valor interesante que es random number. Es un valor y miren, quiero que vaya 5000 a 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a generar una determinada cantidad de valores. Esto que estoy poniendo acá entre paréntesis y separado por una coma quiere decir el número de filas y elementos. Y miren, ¿cómo me doy cuenta? Al escribir el comando rand n, muchas veces aparece la ayuda. Y si no aparece y alguien tiene las dudas, bueno, rand n se escribe y acá está. Miren, ¿qué es lo que nos dice? Esta función de MATLAB nos devuelve los valores que correspondan a una distribución normal, ¿no? Vamos a probar, como dijimos, con 5001. No lo voy a mostrar. Y vamos a hacer, en este caso, una gráfica que corresponde a un histograma, pero recordando que es Y1, X1. Y a ver qué sale. ¿Y qué tenía que salir? Esto, porque estamos representando los valores normales, ¿verdad? Sí, pero son valores aleatorios. ¿Se acuerdan el experimento que usualmente proponía el ingeniero? No sé si es que lo hicieron en optimización y diseño experimental para verificar la curva de distribución normal con un dado. Lo lanzamos muchas veces y vamos anotando la cantidad de veces que sale cada cara y vamos a tener este tipo de distribución, ¿no? Podríamos representar eso para nuestro dado. ¿Cómo? Por ejemplo, yo digo que x2 va desde 1 hasta 6. Listo. Y y2 se va a generar aleatoriamente con 10.000 valores. Así, y no lo voy a mostrar. Y vamos a generar el histograma de y2, x2 de esta forma. Me ha salido una barbaridad. Cualquier cosa es que si es que no escribimos las cosas bien, algo está mal. Acá, por ejemplo, voy a reducir. Miren. Como no he cerrado, y bueno, no he vuelto a invocar a la gráfica, ahí está. El problema son los valores que se han ido generando. Entonces, alguien va a decir, 90 para esto. Sí. Y para lo demás, poquito. Es por la forma que estamos generando nuestros valores. ¿Sí? Bueno.
¿Qué otro tipo de gráfica más tenemos? ¿Alguien recordará? A ver, ¿qué tipo de gráfica es esta? Vamos a escribir un vector que vaya de esta forma hasta acá. Se va a generar desde 0 cada 0.5 hasta 4pi. Y su correspondiente Y3, que será la exponencial de menos 0.2 por X3 por el seno de 2 por X3. Sí, se pueden poner funciones y sí tenemos que respetar esto. ¿Por qué le está poniendo el punto aquí y no en las otras multiplicaciones? Porque el argumento de la función exponencial va a ser un vector y el resultado va a ser un vector de la misma magnitud. Bueno, de los mismos elementos, en realidad, no magnitud. Y además que el argumento de la función seno es un vector y el resultado también es un vector de dimensiones similares. Entonces, el resultado va a ser eso, dos vectores. Y cuando yo hago lo siguiente, a ver, ¿qué creen que vaya a salir? Chan. ¿Qué parece esto? ¿A qué les recuerda? ¿Recuerdan qué tipo de gráfica hicimos al principio de Química 1320? Las gráficas de control. Se puede decir que es eso, ¿no? Porque estamos estableciendo un control a partir del cero para ver cuánto está dispersándose los datos. Y se está trazando la altura, entre comillas, a cada uno de estos valores. Ese es el gráfico STEAM. Tenemos después la gráfica en torta, como ya lo conocemos, y la gráfica, una gráfica interesante. Vamos a hacer las dos gráficas. No, la de torta nada más, para que no sea tan tedioso. Y luego vamos a ver cómo representar dos gráficas para poder comparar, pero no las vamos a superponer. Por ejemplo, como ya tengo varios valores, vamos a utilizar uno relativamente corto. No, vamos a generar otro. Vamos a generar un valor A manualmente. Así. Y directo, yo voy a decirle pi de A. Y va a resultar esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que ha realizado el comando pi con respecto de los valores que teníamos como argumento? ¿Alguien tiene alguna idea? Carol, Angélica, Noelia, Rosy. ¿Alguien tiene alguna idea? Serán los porcentajes. Miren, se repite el 3. Al principio y al final, el amarillo y el azul. 4 es ligeramente superior, es 17. 5 es ligeramente superior, 21. Y 9 es la suma de los dos anteriores, básicamente, 38. Entonces lo que hace el comando pi es, bueno, suma todos los elementos del vector fila, saca el total, saca los porcentajes y hace los cálculos para representar gráficamente como una torta. Cosa que hacemos muy fácilmente también en Excel, ¿verdad? Solo es poner
esto y listo. Después configuramos todo. ¿Qué les parece? Hay bonitas instrucciones acá, algunas que van a ser más útiles que otras, pero es necesario que puedan ver cómo graficar varias. Ahora, la función que queremos. Quiero hacer dos gráficas diferentes. Yo voy a crear mi clase de gráficas 2 y voy a poner close all, nada más. Voy a cerrar mis gráficas. Vamos a crear un cuadro con 3 gráficas de la siguiente manera. Si mi espacio de graficación es todo esto, yo quiero que que se me representen de esta manera 3 gráficas, ¿sí? Quiero, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. A ver, por ejemplo, podemos representar en la 1 la función seno, en la 2 la función coseno, y en la 3 podemos hacer, no sé, logaritmo. Y vamos a hacer eso. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Vamos a ver que nuestro espacio, en realidad está distribuido de esta manera. Mi espacio total y yo tengo 4 elementos. Si es que yo lo defino así, yo voy a tener 4 elementos. Entonces, yo puedo definir lo que son las filas. Filas, 2 filas. Y acá tengo 2 columnas. Y mis elementos van de la misma manera. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo lo voy a hacer? El comando que vamos a emplear es subplot. Subplot necesita filas, columnas y posición. ¿A qué se refiere? Ah, que tengo que decir cuántas filas, cuántas columnas y qué posiciones voy a emplear. ¿Sí? Para esto, yo necesito hacer 3 veces este comando, pero para la primera con la posición 1, para la segunda con la 2 y para la tercera tiene que emplearse 3 y 4. Así es que ese va a ser el objetivo ahora. Vamos a generar un valor de X, solo un valor de X y vamos a poner 3 valores diferentes para Y. Vamos a hacer estas gráficas y vamos a poner las características para cada uno. Le vamos a dar los rótulos de las etiquetas, los títulos y vamos a manejar los colores. ¿Ok? A ver, hasta acá. ¿Cómo sería? Vamos a hacer primero un valor de X. Yo quiero que X vaya y quiero que sea un buen X, entonces, linspace, que empiece de 0 hasta 2 veces pi y que tenga 200 elementos, que sea bastante grande. No por defecto 100, 200, el doble. Voy a poner un Y, 1, que sea la función seno. Listo. Y acá yo puedo decir, bueno, como ya estoy queriendo graficar la primera, tendría que poner subplot, dijimos 2,2 y 1. Listo. Yo puedo ponerle una coma o directamente saltarme una instrucción y poner plot x, y1. Si hago eso, veamos qué sucede. Hasta acá, creamos x, creamos y1, empezamos con el subplot y me va a dar
una pequeña gráfica. Miren, al ejecutar me pide guardar, lo guardo y acá está. Como ven, la gráfica no está completa, no me está ocupando el total. Entonces se supone que ya está dividido en dos filas y en dos columnas, ¿sí? Por eso es que está ocupando solamente una porción. Listo. Y si quiero hacer otra instrucción, a ver, bueno, puedo decir que y2 va a ser el coseno de x. Y no lo voy a mostrar. Pero también necesito poner que algo muy parecido. Y puedo copiar. Miren, me voy a copiar esto. Y vamos a tener plot. Ah, pero tengo que cambiar. Siempre que copien algo, lean bien qué están copiando y qué necesitan cambiar. Aquí en el subplot yo voy a cambiar al 2, porque necesito cambiar a la posición 2. Y en el plot que le corresponde a este subplot, yo tengo que poner y2, porque eso es lo que voy a graficar, porque es mi función coseno. Ejecuto la instrucción. Ah, miren qué bonito. Ahí está. ¿Y qué me falta? Lo último, ¿verdad? ¿Qué debe ser? A ver, vamos a mover un poco esto. Hasta acá. Y va a ser algo muy parecido. Yo puedo copiar todo esto. Miren. Y voy a generar. Y3, ¿qué es? Es el logaritmo de base decimal de X. ¿Qué pasa si es que lo ponen solamente como log y no le ponen log 10? Van a calcular el logaritmo neperiano. Mucho cuidado con eso, por favor. ¿Y qué es lo que necesito acá? ¿Cómo puedo poner que me represente en las posiciones 3 y 4? Ah, 3 y 4 entre corchetes, del 3 y el 4. Va a albergar todo eso. Y el plot que le corresponde va con Y3. Todo está con el mismo X, pero diferente imagen, ¿verdad? El mismo dominio, diferente rango. Ejecutamos. Acá está. Listo. ¿Se parece o no se parece a lo que pretendíamos representar? Sí se parece, ¿verdad? Y es así que podemos crear diferentes representaciones para poder compartir, para poder comparar sin superponerlas entre sí. Porque imagínense que tenemos estas tres gráficas y las realizamos en uno. Ah, pero ¿y qué pasa si es que yo quiero aparte en otra ventanita poner las tres gráficas en uno? No sé, se me ocurre, quiero hacer eso. En ese caso, en el caso de que quisieran crear otra ventana de gráficos, lo que se debe hacer es, antes del subplot del primer gráfico, ustedes ponen figura 1. Al poner esta figura 1, todo lo que venga después se va a guardar en esa figura. Y cuando yo ponga figura 2, se va a almacenar en otra figura. Ah, y yo puedo ponerle, por ejemplo, plot, pongo x, y1, x, y2, x, y3, cierro. Veremos qué es lo que resulta de esta instrucción. Ejecutando, miren, voy a recorrerlo. Voy a borrar primero toda esta escritura que tengo porque ya lo hemos solucionado. Y tengo dos figuras. La primera donde están las tres gráficas sueltas en diferente configuración y la segunda donde las tres gráficas están superpuestas. Y claro, en la primera todas son azules porque ese es el primer color al que va a recurrir. Y en la segunda ya tenemos los tres colores porque son de forma consecutiva
Y recuerden que dijimos blue, green, red, pero los va cambiando la computadora, no los repite, ¿no? Esas son las alternativas. Y la gran pregunta es, ¿cómo puedo cambiar las características de mis tres gráficas que están en la figura 1? Sencillo. Miren, yo voy a cerrar estas dos ventanas y necesito, después del plot, no voy a dar enter, sino que le voy a poner coma. Es decir, terminada esa instrucción, voy a ponerle otra instrucción. Puedo ponerle, por ejemplo, título es función seno. Listo. Puedo darle el rótulo xlabel, x, cierro, ylabel, abro, y, listo. Y también puedo poner gridón. Eso es para la primera. Si copio y me voy al segundo plot, le voy a cambiar que esto es función coseno. Ah, pero no quiero que diga función, solo quiero que diga coseno. Y de paso, no me apetece que tenga el gridón. Lo voy a borrar. Y más bien quiero que lleve una leyenda. Y que diga y es igual al seno de x. Así, diferente. Y para el tercer plot, digo log 10. Así. Listo. Eso es lo que quiero. Y acá solamente le voy a dar gridón, leyenda, para decir seno, coseno y logaritmo de base decimal. Y van a ver cuál va a ser la gran diferencia en presentación respecto de las gráficas anteriores que estuvimos haciendo, porque es muy importante que se represente adecuadamente. Ejecutamos mis dos gráficas. Acá está la 1 y acá está la 2. Miren, bonita diferencia. Se nota cómo ha sido trabajado cada uno de estos, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, opiniones. Lisette, Giovanna, Jocelyn, Mariela, Milenka, Norca, Gladys, Brian. ¿Qué opinión tienen? ¿Está mejor ponerle detalles o no ponerle detalles? Para una mejor representación siempre hagan, o mejor dicho, describan adecuadamente qué está pasando con cada uno de estos elementos. Por favor, si ustedes le van a poner una gráfica sin rótulo, sin título, sin nada, y de paso que son tres trazos, tres funciones representadas, no vamos a saber qué están representando. Puede ser la evolución de un sistema de reactores, está bien, o una cinética química en función del tiempo, pero pongan los detalles que ya les estoy mostrando con anticipación para los exámenes y también para las prácticas, ¿sí? Que no se les olvide esto, por favor. Nos estamos tomando un tiempito para hacer bien las gráficas. Luego vamos a programar salvajemente, pero ahorita gráficas, orden, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a lo que estamos haciendo por ahora? Y muchas gracias a quienes han respondido por el chat. A ver si es que hay, vamos a llamar a tres personas
Pueden contestar con una reacción, con el chat o por micrófono. Quiero ver si es que están presentes. Leonardo, Milenka, Rocío, ¿están presentes? Sí, Oxy. Rocío, gustan escucharla. ¿Los demás? Sí, están atentos. Me alegra. Muchas gracias. Listo. Ahora vamos a ver un poco de las representaciones tridimensionales. ¿Sí? Son bien clásicas y generalmente nosotros vamos a tratar de representar solo en 2 dimensiones. Pero alguno que otro problema amerita representaciones tridimensionales. Y vamos a ver qué es lo que sucede o cómo se tiene que manejar esto. Dicho sea, ya saben que este video se va a subir a YouTube, donde están todos los videos de las clases. Vamos a crear otro archivo. Yo aprovecho el nombre de la función, pero tengo que cambiar, porque si lo sobrescribo, voy a tener un problema. Y no quiero tener esos problemas con MATLAB. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a representar con el comando plot3. En primer lugar, yo voy a guardar este archivo, así. Ya está guardado, ya saben que es muy importante guardarlo. Y vamos a representar un clásico de todos los tiempos, una función paramétrica en términos de t. Es decir, este comando, y lo voy a anotar acá, el comando plot3 necesita X, Y y Z. Yo tengo que generar estos elementos. Entonces, bueno, pues es más fácil tener un X que esté en función de T, un Y que esté en función de T, un Z que esté en función de T. Ah, pero para eso necesito T. Listo, voy a generarlo y voy a representarlo. Ah, también podemos agregarle acá, coma, entre apóstrofes, todas las características que queramos. Color, trazo, puntos, todo lo que hemos visto para el comando plot, el regular, el natural, el normal, ¿sí? Así es que esa va a ser la labor. Vamos a crear primero un valor, un vector de t. Vamos a asociarlo con funciones para representar algo y vamos a graficar en 3 dimensiones, ¿sí? Listo. Empezamos. ¿Qué dijimos primero? Un t, un vector de t que yo quiero que vaya, lo haremos con un linspace que va desde 0 hasta 12 veces pi. Y quiero que tenga 500 elementos. No lo voy a mostrar, pero yo voy a hacer, por ejemplo, alguien puede plantear una solución de esta forma. X es igual al seno de t. Listo. Y es igual al coseno de t. Listo. Y z que sea el mismo t, para no decir mucho más. Vamos a aplicar el comando plot3, donde tengo x, y y z. No le vamos a poner mucho más, pero sí quiero que lleve la cuadrícula. Al ejecutar, ahí está mi bonita gráfica tridimensional. Sí, es básicamente una hélice. Así es como se conoce esta forma, ¿verdad? Alguien va a decir serpentín de enfriamiento. Sí, traumas de laboratorios de operaciones unitarias, ¿no? Entonces, acá podemos aplicarle todo lo que ya sabemos. Podemos aplicar rótulos para los ejes, podemos aplicar texto, pero el texto tiene que tener ya las 3 coordenadas X, Y y Z.
Podemos ponerle los títulos y demás. A ver, luego, ¿qué más podemos hacer? Las gráficas del tipo superficie. Esto siempre va a representar 3 puntos. Es decir, que vamos a marcar alguno. Con la función de anotación, yo voy a marcar algún punto. Por ejemplo, yo lo voy a poner con una estrellita acá. Ahí está. Ese es mi punto. Y quiero saber cuáles son los valores que tiene. Miren, acá está uno. Acá está otro. Y respecto del eje Z, tiene su valor, ¿verdad? Si yo escojo otro valor cualquiera, por ejemplo, a ver, vámonos a un extremo. Este. Igual, tiene su valor. No, quiero que esté en verde. ¿Por qué? Vamos a tener la altura. Primero, la altura. Luego vamos a tener el valor respecto de este extremo. Hay que considerar. Y también está medido respecto de este eje. Esos son los 3 valores que se necesitan para poner nuestro texto, si quisiéramos, ¿no? Entonces, igual se pueden representar muchas formas, como ustedes quieran. También se pueden hacer representaciones de matrices. Pero ahora lo que yo quiero hacer es representar una superficie. Quiero hacer una bonita superficie y no solo esta hélice. ¿Ok? Vamos a limpiar, vamos a cerrar y cerrar la gráfica. Ahora voy a crear un nuevo archivo, pero va a tener el nombre de clase de gráficas 4. En este vamos a ver el comando mesh. ¿Qué necesito saber para emplear el comando mesh? Para este comando mesh, que es un manejo de superficies, se necesita X, Y y Z. Pero acá Z es una función de X y Y. Listo. Y nosotros generalmente vamos a tratar este X y este Y como con un comando. Con este, o mejor dicho, para generar este X y Y, nosotros vamos a usar el comando mesh grid. ¿Qué necesita? Para este comando, miren, necesita un valor inicial de X, necesita un valor inicial de Y, necesita un incremento, 2 puntos, necesita el valor final de X y el valor final de Y. Si es medio, si quiero hacer asimétrico, es decir, no sé, -10, -5, 1, 10 y 5, está largo. Pero si yo quiero hacerlo totalmente simétrico, puedo decir directamente desde -5, cada 0.5 hasta 5. Esto es por simetría, es decir, que X y Y van a tener las mismas dimensiones, va a ser un cuadradito. Y luego recién hago las operaciones con X y puedo ejecutar esto. Vamos a hacer una representación de un ejemplo típico, que incluso lo hemos hecho en cálculo 2, pero no teníamos el uso de este programa. En primer lugar, yo voy a crear mis vectores X, Y en mayúsculas. Mucho cuidado, hemos hablado de las variables. Si ustedes lo bautizan como X mayúscula, tienen que usarlo como X mayúscula. No pueden decirle X minúscula.
¿Por qué? Porque es case sensitive. MATLAB se ofende cuando le cambiamos una. Bueno, no es que se ofende, sino que no va a procesar la instrucción. ¿Sí? Más concreto. MeshGrid, ¿qué dijimos? Yo quiero que vaya desde -10 cada 0.5 hasta 10. Listo. ¿Quiero mostrarlo? Sí, lo mostraré para que vean. Por ejemplo, solo esto lo vamos a ejecutar para que se vea cuál es el resultado de hacer un mesh grid. ¿Dónde se ejecuta esto? Si yo estoy en el editor, le pongo ejecutar, tengo que revisar mi command window para ver las salidas. Acá está. Miren, ¿qué ha pasado? Todo un desastre, pero tiene sentido. Miren, ha empezado acá. X y Y están ambos. Miren, X. Acá está X mayúscula, va de las columnas de 1 a 9, -10, -9,5, -9, bla, 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 bla. Y de seguro va a ir hasta 10. Y hacia abajo también va a ir descendiendo y todo. Y lo propio para Y. ¿Sí? -10 en el otro sentido ya también. Miren, la diferencia es bien, bien, bien notoria. Por eso es que se hace un mesh grid. Son mallas para los valores combinados. Listo. Pero como yo no quiero poner eso, no quiero verlo todo, vamos a hacer un bonito experimento. Vamos a hacer una representación interesante. A ver, ¿qué es el comando sqrt? ¿Alguien se acuerda? Raíz cuadrada. Muy bien, muchas gracias. Eso es, a ver, alguien más por el chat, creo que. Muy bien, gracias. Ya, primero, ¿qué estoy haciendo? Raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué va a hacer? Cuando pongo punto potencia, quiere decir que cada elemento, porque vimos que x y y son matrices, y cada uno de estos elementos correspondientemente se van a elevar al cuadrado y se van a operar elemento a elemento en una suma de matrices. Y esa suma de matrices la estamos aplicando a la raíz cuadrada. Y EPS es una palabra reservada que nos define un valor. Miren, vamos a poner, voy a borrar y voy a poner EPS. Listo. Es un valor muy pequeño que nos sirve para acotar el error. Entonces, voy a tener un R y voy a hacer la gráfica de una función muy bonita que de seguro la recuerdan, pero tal vez no con mucho cariño. Y aquí está. Es una función polar. Y vamos a graficar directamente el mesh con X, Y, Z. Listo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Primero, genero mi grilla, genero mis matrices del rango que quiero, genero un valor de R. ¿Por qué? Porque esto va a ser en coordenadas cilíndricas. O en polares lo pongamos de forma general. Y genero la función Z que está transformando X y Y en radio. Las cartesianas en radio para la representación polar. Listo. Una gráfica clásica. Ojo, que se puede activar esta opción de Rotate 3D. Al activarlo, yo puedo moverme y verlo desde arriba. Es la grilla desde -10 hasta 10. Bueno, en esta vista se ve mucho mejor desde -10 hasta 10. Y si lo veo de esta forma, el valor de Z, que es la altura, va a ir desde lo que sería seno del radio entre el radio. Es decir, el máximo va a ser 1, considerando los valores de X y Y. Ojo que esta es una transformación de coordenadas, lo que hemos hecho para la representación. Y muy bonito, ¿no? Entonces,
¿Va a ser necesario que yo haga esto todos los días? No. Lo vamos a hacer una o dos veces para las representaciones de los resultados de ecuaciones diferenciales parciales, pero después no lo vamos a usar mucho, ¿ok? Así es que esa es la forma de ir generando algunas de las gráficas. Y claro, se puede usar, por ejemplo, otro tipo de colores para la configuración. No es necesario que siempre sea azul. También se puede hacer el gráfico de superficies cuando queremos, por ejemplo, hacer una esfera. Eso ya tiene un comando directamente asociado, que es mucho más fácil de hacer, que lo podemos incluso hacer en el command window muy rápidamente. Mira, por ejemplo, yo puedo hacer X, Y, Z, cierro y digo que se trata de sphere, le voy a poner una característica de 12 y mira lo que sale al poner enter y no punto y coma. Me va a generar todo un conjunto de vectores que ya son los elementos de X, Y y Z, como hemos visto, permutados y todo para la representación. Y nosotros lo único que podemos hacer es surface X, Y y Z. Listo. Y miren, una bonita esfera. Con la rotación 3D podemos ver que sí es una esfera, a pesar de que la perspectiva nos juega un poco chueco y parece cualquier otra cosa, ¿no? Si refinamos, obviamente con más puntos, en vez de 12 podemos poner 100, va a mejorar. Ojo, mientras más puntos generen, tengan en cuenta que la memoria que van a disponer del equipo es mayor para la operación. Luego, existen otras representaciones como las de contorno, después están las de representación con color, del tipo cascada. Está una representación que es interesante para poder hacer el campo de existencia de la función o los campos de soluciones en ecuaciones diferenciales. Entonces, estas son las formas más elementales de representar las gráficas en MATLAB. Ojo que hemos visto de 2 y 3 dimensiones, que es muy importante que ustedes puedan generar primero sus valores de forma apropiada. Vamos a hacer el día de mañana la representación de funciones que sean importantes para nosotros como ingenieros químicos. ¿Sí? Vamos a empezar con algo sencillo y luego vamos a ir subiendo la dificultad. Y en eso también vamos a ver cómo se hace la programación. Esto es una pequeña programación, pero solo ven que estamos poniendo valores y ejecutando instrucciones. Ah, programar es eso, ¿no? Una secuencia ordenada de instrucciones para cumplir con un objetivo. Listo. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Más tarde les voy a enviar un formulario de Google que van a llenar, por favor, para que pueda incluirlos a todos en el espacio de Classroom para la asignatura. Y hasta mañana va a estar abierto eso, pero no se olviden, por favor. Listo. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Podemos tener consultas fuera de cámara. Vamos a terminar acá la clase del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Mañana vengan con dudas, por favor, traten de practicar y veamos qué más podemos hacer. Hasta el día de mañana. Nos vemos. Hasta luego. Pero Hasta luego.